Gracias por estar allí. ¿Qué sucedió en Semana Santa? ¿Qué sucedió el jueves, en realidad? Te contaré lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 26 y el libro de Juan capítulo 13. Tomaré estos dos capítulos para explicarte la palabra de Dios, lo que sucedió el jueves. Verás, todo comienza con un hombre llamado Judas. Dice la Biblia que Satanás entró en el corazón de Judas, de manera que él fue a buscar a los principales sacerdotes y hacerles esta pregunta: ¿qué me queréis dar y os entregaré al que buscáis? Los principales sacerdotes buscaban a Jesús y Judas estaba dispuesto a entregárselos a cambio de algo. Ellos, dice la Biblia, que le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba ocasión para entregar a su Señor. La Biblia menciona algunas cosas acerca de Judas, y entre ellas resalta de que Judas era ladrón. Era una persona que sustraía de las ofrendas y siempre estaba en esos caminos, siempre estaba pecando contra Dios. ¿Y sabes qué es lo triste? Lo triste es que él pensaba que Jesús no lo sabía, cuando en realidad Jesús sabía muy bien lo que Judas estaba haciendo, como también el Señor Jesucristo sabe muy bien lo que usted hace y lo que yo hago. De manera que ante sus ojos todas las cosas están desnudas y no podemos esconder ninguno de nuestros más pequeños pecados, por así decirlo. Semana Santa se ha caracterizado por un tiempo en que la gente viaja y van de aquí para allá y de allá para acá. Y ni siquiera en esos días las personas nos hemos tomado un tiempo para reflexionar y meditar acerca de lo que significó para Dios permitir que hicieran todo lo que se hizo con su Hijo unigénito, Jesucristo. Simplemente Dios, cerrando sus ojos, no vio lo que nosotros le hacíamos a Jesucristo. Nosotros en Semana Santa no reflexionamos. La gente viaja y van a las playas, van de viaje y cometen lo que quieren y hacen, bueno, en realidad que se quiere, ignorando de que Dios un día nos juzgará. Lo creas o no lo creas, eso no cambiará nada. No cambiará absolutamente nada el hecho de que usted lo crea o no lo crea. El juicio de Dios llegará un día. Pero ese jueves, desde que Judas buscaba ocasión para entregar a Jesús, ese jueves por la noche, mis amados amigos y hermanos, dice la Biblia que el Señor se sentaría por última vez antes de ir a la cruz con sus discípulos. Sentados ellos a la mesa para participar del pan y del vino, cena que el Señor instituiría para que nosotros sigamos ejemplo como lo hemos seguido en el caso, por ejemplo, del bautismo. Jesucristo nos enseñó el bautismo y nosotros seguimos ejemplo y también seguimos el ejemplo que Jesús nos dejó en esa noche de la cena del Señor. Ahora, cuando estaba allí con sus discípulos, después de haber comido la Santa Cena, usted sabe tal vez en detalle lo que Jesús dijo esa noche. Les dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi carne, es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de ello. También les dio el vino y les dijo: esto es mi sangre que por vosotros es derramado. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Mis amados hermanos y amigos, permítame explicarle un poco de la Santa Cena. Tal vez esta explicación del día de hoy no sea tan breve como las anteriores, pero mi deseo es que usted entienda lo que sucedió esa vez. Y la Santa Cena es tan importante para el creyente, para usted y para mí, practicarlo en la más íntima comunión con Dios, en la más íntima y reservada santidad con Dios. El apóstol Pablo añadió, y él dijo: el que come
del cuerpo del Señor y bebe indignamente de su sangre, será culpado de juicio. No es participar por participar. Hay que buscar una comunión con Dios. Hay que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Te pregunto, ¿has sido bautizado? De repente usted podría decir, pero no veo que sea necesario bautizarse. Pero Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, muchas personas no se bautizan. ¿Y sabes por qué? Porque algunos manifiestan es que no quiero fallarle al Señor. Es que tengo miedo de pecar. Como si después del bautismo uno ya no fuera a pecar. Es mentira. Uno peca contra Dios. Yo quiero recordarte que el sacrificio de Jesús en la cruz fue para perdonar nuestros pecados presentes, los pasados y los que por desgracia fuéramos a cometer. No hay otro sacrificio más. Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Después que Jesucristo enseñó la Santa Cena a sus discípulos y comió con ellos, dice la Biblia que Jesucristo nos dio un ejemplo a seguir, un ejemplo de humildad. Tomando una tina, un lebrillo y una toalla, dice la Biblia, mis amados amigos y hermanos, lo siguiente, que el Señor Jesucristo, postrándose en tierra en una actitud de rodillas, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ese jueves empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y ¿sabes qué? Gran sorpresa, que frente a Jesucristo, sentado sobre una silla, y Jesucristo en esa posición, hincado en tierra, tenía nada más y nada menos que los pies de Judas. ¿Te imaginas al Señor, al Creador del universo, lavándole los pies a Judas? Y Judas ya había ido a platicar con los principales sacerdotes acerca de qué le darían si entregaría a Jesús. Qué actitud tan vergonzosa. Pero es que el día de hoy, mis amados amigos y hermanos, debo ser sincero con ustedes, honesto con ustedes. Hemos llegado a un tiempo de mucha hipocresía y de mucha falsedad. Vivimos un tiempo donde la gente presume lo que no tiene, donde la gente dice ser quien no es. Muchas personas hablan de palabras, pero no lo muestran con su ejemplo. Y ese tiempo fue el de Judas. Judas estaba allí. No solo había participado de la Santa Cena, sino que ahora estaría dispuesto o está dispuesto a permitir que Jesucristo le lave sus pies. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, engañosos estos tiempos, y que la palabra de Dios pues está en boca de mucha gente, falsos y verdaderos, hombres y mujeres, y entiendo también de que muchas personas han tomado el Evangelio como negocio. Pero escúchame algo que te voy a decir. No por eso tú vas a cerrar tu corazón y decir, bueno, no le creo a nadie. Yo quiero que sepas que ningún pastor, ningún profeta, ni mucho menos un llamado apóstol, entregó su vida por ti. Lo hizo Cristo. Y no solo lo hizo, sino que Él dijo que en esos postreros tiempos vendrán muchos mentirosos, muchas personas que engañarán. Pero eso, te recalco otra vez, no debe ser una excusa para que tú no te acerques a Él. No pienses que bajo esa excusa Dios te va a perdonar. Dios un día nos juzgará a todos, a cada uno. Judas estaba allí. Jesucristo le estaba lavando los pies. Qué hipocresía más grande, ¿no cree? Yo lo que quisiera hacerle saber a usted es que no hay cosa oculta que no sea revelada.
todo sale a la luz. Las cosas más secretas que tú y yo estemos haciendo, mi estimado amigo y hermano, todo saldrá a la luz. Si estás tapando un pecado o estás haciendo lo posible por tapar un pecado, la salida más fácil y correcta es que lo confieses al Señor y Él te perdonará. Al Señor Jesucristo no le podemos engañar, nadie nos podemos burlar de Él, Él sabe. Dice la Biblia que pasado de Judas en tal caso, como lo hizo también con sus demás apóstoles o discípulos, llegó a este hombre llamado Pedro, ese jueves. Jesucristo estaba allí frente a Pedro con su tina y su toalla para lavarle los pies. ¿Te imaginas a Pedro escondiendo sus pies tras la silla? Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿tú me lavas los pies a mí? Por favor. No. Jamás. Eso no voy a permitir nunca. Si estos 11 discípulos han permitido que les lave los pies, yo no. ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes y Señor de Señores me lave los pies a mí? No voy a permitir que me lave los pies. Hermanos, Jesucristo le dijo una palabra a Pedro. Le dijo: Pedro, mira, entiende. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Cuando estas palabras llegaron a los oídos de Pedro, una persona empeñada con el cielo. De todas las cosas, lo que más quería hacer Pedro es estar con el Señor en el cielo. Pedro le dijo estas palabras: Señor, no solamente mis pies, por favor también mis manos y mi cabeza. Por favor. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: todo mi cuerpo, Señor. Écheme agua, por favor. Hágalo. Solo para una persona que está empeñada con ir al cielo, no va a haber cosa difícil de hacer, difícil que haga. Para Pedro, permitir a Jesús que le lave los pies era algo que él no permitiría. No lo voy a dejar, no me voy a dejar lavar los pies. Por favor, no me pidan que haga eso, decía Pedro. Todo puede ser. Yo haría 1000 cosas, pero eso no. No permitiría que el Rey de Reyes me lave los pies a mí. Pero cuando Jesús le dijo: no entras si no te lavo, Pedro dijo: no. Entonces sí. ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer para entrar al cielo? ¿Será posible? Es que ni siquiera has pensado lo que significa o lo que es el cielo o lo que hay en el cielo. El apóstol Pablo dijo cosas que ojo no vio, oído no oyó y no han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosas hay en el cielo? Pero Pedro se dejó lavar por el Señor. Jesucristo lo lavó, lo secó y se pusieron en pie. Después de haber cenado con sus discípulos y después de haberles lavado los pies, Jesucristo, comenzando a entristecerse, dice la Biblia, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. ¿Te imaginas, después de haber tenido un tiempo tan solemne, tan especial, un tiempo de mucha tranquilidad y mucho silencio, ahora cuando Jesucristo menciona estas palabras, uno de ustedes me va a entregar? El ambiente cambió. Los discípulos se alborotaron unos a otros y dijeron: ¿cómo es posible? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Entre nosotros un traidor no tiene corazón.
Es que ¿dónde están sus sentimientos, sus emociones, su amor? Y hubo un escándalo esa noche, en ese momento allí. Y dice la Biblia, después de ese alboroto, comenzando a entristecerse, uno a uno comenzó a preguntarle al Señor Jesús: ¿seré yo, maestro? Tú no eres, Pedro. ¿Seré yo, maestro? Tú no eres, Tomás. Y comenzaron los discípulos, Jacobo, Andrés, Juan, Bartolomé, Mateo, hasta que llega el tiempo de Judas. Y Judas tiene las palabras en su boca y le dice al Señor Jesucristo: ¿seré yo, maestro? Jesucristo, mirándole a los ojos, le dijo: tú lo has dicho. Lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Desde ese tiempo, después de haber cenado, después de haberse lavado los pies, mis amados hermanos, Judas sale de ese lugar y va a encontrar a los principales sacerdotes. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que Jesucristo va con sus discípulos al monte a orar. Y 8 de ellos se quedan en un lugar y llevan consigo a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y con ellos se derrama delante de ellos. Es ese tiempo donde Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Velad conmigo. Mis amados hermanos, Jesucristo sabía que su hora había llegado. Era el tiempo en que tenía que cumplir todas las profecías de expiación acerca de él. Cuando Jesús va y regresa, usted conoce la historia, los discípulos están dormidos, nuevamente va y regresa y lo hace por 3 veces y los discípulos estaban dormidos. Cuando ellos se despiertan la tercera vez, ellos tal vez dijeron: bueno, ahora sí, Señor, oraremos. Jesucristo tal vez les dijo: ya no. La oración tiene que ser oportuna en el momento. He aquí se acerca el que me entrega, les dijo Jesús. Escucha, cuando ellos voltean se dan cuenta que un grupo grande de personas venía hacia ellos, y entre ellos Judas. Se acerca y le da un beso al Señor. Y Jesucristo le dice: Judas, con un beso traicionas a tu maestro. Jesucristo estaba allí para cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Y no levantaría su voz ni sus manos, y no oraría a Dios para que envíe ni siquiera una legión de ángeles. Él estaba allí en una condición sumisa. No sé cuál es tu situación, pero Dios ese tiempo, jueves y viernes, mis amados hermanos, tuvo que cerrar sus ojos para no ver lo que usted y yo le hicimos a Jesucristo. Dios es un Dios que respeta los tiempos y las fechas. No actuará antes. Él tiene un día señalado para su venganza. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar especialmente creado y diseñado para el diablo y sus demonios. Mucha gente dice que el diablo ahora está en el infierno. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que el infierno es el lugar que le espera al diablo, a sus ángeles y a todos los hacedores de maldad. ¿Sabes cuánta gente se burla de Dios ahora? ¿Por qué no vienes del cielo y me destruyes y me acabas? Es que no existes, es que eres así, eres homosexual. Y le sacan tantas cosas al Señor. Y escúchame, Dios calla. Muchas personas a los hoteles, muchas personas a los nightclubs, a la prostitución, con la droga, mucha gente violando niños. Mira, puedes hacer lo que quieres,
créeme, el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito. En otras palabras, puedo hacer lo que quiero. Hay gente abortando, gente matando, gente brujeando, y la gente hace lo que quiere. Pero ese día que Jesucristo, que nuestro Dios preparó para el diablo, ese día llegará. Daniel dijo que nos levantaremos del polvo de la tierra, unos para salvación y otros para condenación perpetua. Mis amados hermanos y amigos, ese día será el día de la venganza del Señor. Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Que Dios te bendiga.